Hola a todos, un abrazo donde quiera que estés. Mi oración, como siempre, es que estén bien o por lo menos mejorando. Desde aquí saludos, desde donde vivimos, donde Dios nos ha puesto, siempre agradecidos con Dios y contentos de todo lo que está pasando en nuestras vidas y que a veces no entendemos, pero sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda a bien. En fin, no vamos a hablar mucho de noticias, honestamente yo no creo que tengamos mucho que hablar, lo mismo de siempre, misma asunto de lo que está pasando económica, voy a decir, de la seguridad de los países, eh, la ideología que anda rondando por todo lado, etcétera. Bueno, es como una espiral y definitivamente va para abajo, no va para arriba. O sea, no va a mejorar las cosas, pero sí podemos mejorar nosotros. Y cuando digo mejorar, no estoy hablando de tratar nosotros en nuestras fuerzas hacerlo, eso es posible, pero de corta duración. Los cambios reales, los cambios verdaderos son aquellos que Dios hace en nuestras vidas cuando confiamos en Él y practicamos lo que dice la Biblia, el libro de Dios, el libro que no tiene ni un solo error porque fue escrito por Él mismo usando todos sus hombres. Bien, hablábamos la semana pasada acerca de desarrollando emociones bíblicas y hoy estoy con ustedes para seguir o andar un poquito más en el tema. En un mundo tan volátil en lo que respecta de cambios, porque hay cambios todos los días, nosotros mismos experimentamos cambios todos los días, debido a que no tenemos el control absoluto de nada, honestamente, tenemos que aprender a desarrollar emociones que sean dirigidas por Dios, bíblicas. Y sé que muchos quizás han luchado con esto por años, siguen luchando y me alegro porque es una lucha que dice la Biblia que la tenemos ganada si confiamos en el Señor. Bueno, entonces, ¿cómo puedo llegar a desarrollar emociones bíblicas en mi vida? Bueno, sí, y la primera cosa que quiero que notemos es que si conociéramos a Dios como deberíamos conocerlo, nuestras emociones siempre estarían controladas, siempre estarían controladas. Miren, la gente vive hoy más que nunca, eso está comprobado, de tanta medicina, tanta eh, este, cosas nuevas que hay, tecnología, etcétera, pues tenemos allí entonces que la gente vive más que nunca. Aparte que es un buen negocio para la medicina. Pero bueno, sin embargo, un escritor dijo lo siguiente: vivimos más, pero disfrutamos menos porque nos preocupamos más. Vivimos más, pero disfrutamos menos porque nos preocupamos más. Las personas de hoy, asumiendo todas, se preocupan más por las cosas que tienen, las probabilidades de lo que podría pasar, que a veces ni sabemos qué va a pasar porque solo Dios lo sabe. Pero las personas que más se preocupan o que padecen de este problema de no tener bajo control de Dios sus emociones, son las que tienen más probabilidades de sufrir enfermedades coronarias, enfermedades del corazón, más que la persona promedio. Eso también es una estadística comprobada por la ciencia. Yo no sé por qué estás acá, pero si estás acá, yo creo que todos necesitamos poner atención a esto. El enojo frecuente, la ira desmedida, a veces sin aparente razón o suficiente razón, se debe a una frustración quizás de la vida. Y lo que se ha descubierto es que cuando las emociones no controladas me dirigen siempre a reacciones injustas. Cuando las emociones no están controladas siempre me dirigen a reacciones injustas y todos los demás terminan heridos. Los estudios demuestran que el hombre promedio pierde el control de su carácter por lo menos 6 veces a la semana, la mujer promedio, 3 veces. Los estudios demuestran que los hombres se enojan por cosas y las mujeres por personas. Los hombres son más físicos en su enojo, las mujeres son más violentas y a veces abusivas en su verbalizar. ¿Cómo entonces puedo desarrollar emociones bíblicamente? Bueno, todos tenemos emociones, Dios nos hizo así.
Y nuestras emociones son diseñadas por Dios para producir el bien, no el mal, ni a nosotros ni a los demás. Pero si dejas que las emociones se transformen en emociones no controladas, la consecuencia siempre serán reacciones injustas. Injustas porque no solamente tú te dañas, sino que dañamos a otras personas. El escritor Mark Twain dijo que el enojo llega a su cuenta hasta 4, pero el que está verdaderamente enojado de una vez castiga, de una vez tiene esa reacción injusta. El Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 35, lo siguiente: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada, fue sanada. Así que todos nos enojamos. Vean al mismo Señor Jesucristo, al ver la incredulidad de esta gente, la necedad de esta gente, y dice que se enoja y al mismo tiempo produce tristeza. Y Él hace el milagro. Todos nos enojamos, y cuando hacemos reacciones injustas, son la consecuencia, es el resultado de ese problema de no controlar nuestras emociones. Terminamos comportándonos como zorrillos o como tortugas. Cuando un zorrillo se ve amenazado, ustedes saben, si se enoja, solo rocía todo lo que esté a su alrededor porque quiere que todos sepan cómo se está sintiendo y no les importa invadir con su asqueroso olor todo el lugar. Cuando una tortuga entra en una discusión o hay un momento de emoción, se mete en su caparazón y solo espera hasta que pase la tormenta para volver a sacar la cabeza. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:4, versículos que creo todos conocen: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que el amor no es provocado fácilmente, no se sale de su lugar fácilmente, no se enoja fácilmente. Y si lo dice Dios, creo que Él tiene razón, ¿no creen? Cuando una persona es controlada por el amor, Satanás no puede fácilmente atraparlo por medio de sus respuestas o nuestras respuestas emocionales. Recuerden, cada vez que algo pasa y tenemos una reacción injusta porque la emoción nos controla, en ese momento hacemos algo, decimos algo, pensamos algo que hiere a nosotros mismos y a otros, lo queramos o no. Y lastimosamente cuando esto sucede, nos sentimos frustrados y frustramos también a los demás. Y esas son trampas que Satanás pone en nuestro camino, porque él quiere justamente eso. ¿Por qué? Porque para que usted se enoje, a veces toma mucho tiempo, pero cuando toma mucho tiempo es porque usted hemos estado guardando hasta que ¡pum!, la bomba. ¿Qué debo hacer entonces para desarrollar emociones bíblicas? ¿Cómo puedo pasar de estar atrapado a ser liberado? Bueno, ¿cómo estar atrapado me puede llevar a reacciones injustas, a vivir una vida, lastimosamente no a todo lo que Dios quiere darme y enseñarme, mostrarme y usarme? Entonces, hay un libro que no me canso de decirle a la gente que lo lea, que es Proverbios. Proverbios es un libro lleno de práctica, de sabiduría práctica de parte de Dios para nosotros. Todos los temas están allí para cualquiera que quiera realmente ser sabio e inteligente. Entonces, número 1, tienes que reconocer las emociones. Debemos reconocer las emociones porque es muy fácil el estar atrapado en medio de un ciclo en donde las emociones liberan más emociones y más reacciones que llevan a más emociones. Solo escucha, eso es una trampa. Y cada vez que haces esto es como meterte a una espiral que va hacia abajo cada vez y más fuerte y más duro es más difícil para ti salir de allí. Entonces, en una película, el escritor hace un trabajo súper bueno para representar a una persona que se mete en la espiral de autodestrucción, o lo que el doctor Ellis llama, lo que hablamos al principio, el BTF. Y
tener placer a corto plazo, ¿no? A placer a corto plazo. Entonces, en la película, esta mujer literalmente destruye el carro de alguien por haberle quitado el espacio en donde se había ella de parquear. Eso estaba a una tienda de estas grandes. Va a la corte y es enviada a consultar con el doctor Field. Creo que en otros países está traducido. El doctor le pregunta, ¿qué es lo que anda mal en tu vida? ¿Por qué es que sientes la necesidad de tomártela contra alguien todo el tiempo? Bueno, cuando alguien me atrapa en alguna discusión, entonces tengo que atraparlo y entonces otros son atrapados. Y al final todos son atrapados en la situación. El doctor Phil le dice, sí, pero entonces atrapas a gente que no fue la que te atrapó para estar en tu situación. La mujer contestó, sí, pero si a mí me meten en una situación, entonces que se salve quien pueda. Esto describe un patrón de emociones que va escalando, que solo toma algo cada vez más feo y que sucede a veces todos los días. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, versículo 22, el hombre iracundo, enojón, levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Wow. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Hay palabras que tendrás que aprender a no decir si quieres ser sabio. Tienes que aprender a ejercitar cierta discreción en lo que dices. Porque el dejar salir todo sin válvula de control, lo único que crea son más reacciones emocionales y emociones no controladas, no solo en ti, sino también en otros. Sé que lo que estoy diciendo es todo lo contrario a lo que los psicólogos dicen el día de hoy. Te dice que confíes en tu corazón, que confíes en tus instintos, como si realmente pudiéramos confiar en el corazón, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Confía en tu corazón y di cómo te sientes, deja salir todo, es lo que dice la psicología el día de hoy. Y esto será muy bueno, pero para el psicólogo, porque así la siguiente semana te tendrá a ti y a la otra persona con la que dejaste salir todo lo que sentías. ¿Ven? Es un negocio. Las emociones cuando salen sin control, lo único que producen es más mal, ponen peor la situación. Las emociones son así, si te dejas llevar por ellas, haces algo y dices algo y cuando todo ya ha pasado, lo único que hiciste fue la situación peor de lo que estaba, la empeoraste. Entonces, el placer a corto plazo te costará a largo plazo. El sentirte bien, el dejar salir todo para sentirse bien, a largo plazo te hará sentirte mal. Miren, un pájaro decidió volar muy tarde hacia el sur en el tiempo de invierno. Cuando salió hacia el sur cayó una lluvia congelada. Sus alas pesaban mucho por el hielo y en medio de aquel hielo cayó en un establo. Estaba moribunda por el frío cuando una vaca que caminaba por el establo hizo justamente encima de ella el número 2. El ave de repente, a pesar del olor, se sintió calientita y comenzó a cantar de alegría. En eso un gato la escuchó. Buscó entre el número 2 que la vaca había hecho, encontró el pájaro y se lo comió. Ya más de uno quedó mal emocionalmente por esta historia. Pero esta es la enseñanza. No todo el que te echa basura encima es tu enemigo. No todo el que te ayuda a quitarla es tu amigo. Y podríamos sacar más enseñanzas. Quiero que entiendas que hay una línea de ensamblaje en ti y a menos que te enfoques a tener una actitud correcta, recta, algún día te va a sacar del propósito eterno de Dios, que es lo que nuestro enemigo el diablo quiere. En Proverbios capítulo 14, versículo 29 nos dice, el que tarda en enojarse, en airarse, es grande en entendimiento. Wow. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Voy a repetirlo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, sabio, inteligente. Pero dice, más el que es impaciente, el que se enoja rápido, el que deja salir las cosas sin válvula de espíritu, dice, enaltece la necedad. ¿Por qué enaltecer entonces la estupidez y la insensatez?
Lo peor se da cuando dejamos que la infección de otros, las emociones incontrolables de otros, nos afecten a nosotros. Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre que se enoja. No te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Notan, la Biblia es realmente maravillosa. No andes con gente que no tienes que andar, porque al final van al azar, van a engañarte y van a pasarte lo malo de ellos a ti, porque es más fácil copiar lo malo que copiar lo bueno. Siempre hemos estado alrededor de personas que son instigadoras de problemas. En la escuela hubo alguien que siempre trató de sacarte de tus casillas, pero siempre hubo alguien que tenía un espíritu de calma, que te decía que no lo hicieras o que no le hicieras caso. Necesitas esa clase de personas alrededor de ti y no los primeros. Las emociones sin controlar son como un boomerang. Lo tiras, pero vuelve y te pega. Sí, Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En aquellos días, en el Antiguo Testamento, una ciudad que no tenía muros debido a las invasiones muy frecuentes de otros reinos o otros pueblos, era muy importante tener muros. Entonces, dice la Biblia, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es como el hombre que no controla o no sabe controlar sus emociones. ¿Sí? Este es el tipo de persona que dice lo que sea con tal de ganar, con tal de ser quien tiene la última palabra, todo basado en sus emociones no controladas, que lo llevan a una reacción injusta. Todas las defensas están abajo. Esto te puede llevar a perder mucho. Puedes perder tu trabajo, puedes perder tu gozo, puedes perder tu salud. Tus reacciones contra los demás te pueden hacerte perder más de lo que te harían ganar. Entonces, la primera cosa es esta que acaba de mencionar. Y no se te olvide, debes reconocer las emociones. Tienes que saber en dónde es que tienes problemas. ¿Cuál es esa emoción que hasta el día de hoy te tiene atrapado y no has podido controlar? Y no es porque, si eres cristiano, por supuesto, hijo de Dios por fe en Cristo Jesús, bueno, deberías poderlo hacer porque la Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que dice la Biblia. Y si lo crees, lo vas a vivir. Decía el domingo, nosotros podemos ver en nuestras vidas cuáles partes de la Biblia creemos, porque solo practicamos las que creemos. Las demás no lo estamos practicando, por lo tanto, todavía no lo creemos. Si hay algo en tu vida que no has podido controlar, es fácil, todavía no le has creído a Dios en esa parte. Todo depende de que creas, que seas sabio, que seas inteligente y que hagas lo que tienes que hacer en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, es cuando tienes que ir y revisar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Revisa la palabra de Dios para revisar cómo hablas. Revisa en la palabra de Dios para ver cómo respondes, cómo piensas. Y el Espíritu de Dios te va a decir qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y si hay que decirlo. Y eso te va a convertir en una persona que se parece cada vez más y más al Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice la Escritura en Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, hay cosas importantes, hay cosas que Dios puede hacer que no las va a hacer por ti. Por ejemplo, dice, hay una manera pasada de vivir y tenemos que reconocer, así vivíamos antes, así éramos, pero Dios dice, despójense. No dice yo lo voy a hacer, dice ustedes tienen que despojarse. Y después dice renuévense. Entonces tenemos que ser nosotros los que renovamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Y después dice, vístanse del nuevo hombre. Y esto es importante, es despojarse, que ya lo hice a un lado,
ahora voy a meter la información correcta y esto me va a causar que yo viva como Dios quiere que yo viva. Después dice, airados, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no termines enojado, no termines amargado. ¿Por qué? Porque dice después, ni deis lugar al diablo. Entonces, emociones controladas que salieron sin control, lo que hacen es que si no pediste perdón, si no arreglaste, si no reconociste delante de Dios que eso estuvo mal, te acuestas así y lo que haces es simplemente ir pavimentando, ir cimentando esa reacción y esa emoción más y más y más y más hasta que es parte de ti. ¿Sí? Dice la Biblia, escucha, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Wow! Y no contristemos el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el día que Cristo viene. Entonces, note, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Repito, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ese es un versículo que cantamos hace mucho. Y es la verdad. Entonces, cuando yo leo esto, esto es para liberar mi vida y mi alma. Esto es para reconfortar mi corazón. Esto es para ver que Dios dice, yo te conozco, yo sé quién eres. Te estás luchando con todo esto. Y esta es la manera en que tienes que salir y ganar esta batalla. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. No le des al diablo el chance de convertirte en tu gobernador. Algunas veces tienes que invertir tiempo y esfuerzo para encontrar reacciones sobrias, calmadas y controladas. Tienes que aprender a filtrar tus emociones por medio de la Biblia, así como dejas que el agua caliente pase por el café para obtener el sabor y aroma que deseas. Mira, si tus emociones están muy altas, es mejor que no hables o hables de ellas. ¿Por qué? Porque vas a decir cosas incorrectas, palabras que serán de destrucción para ti y para otros, y no van a edificar a nadie, sino que van a herir a alguien, quizás hasta destruirlo. Si no vas a decir nada que vaya a edificar, ayudar, fortalecer, guiar o dar paz, entonces es mejor que te quedes con la boquita cerradita, porque calladito nos vemos más bonitos, dicen por ahí, ¿no? Voy a repetirlo. Si lo que vas a decir no va a edificar, ayudar, fortalecer, guiar y dar paz, mejor no decimos nada. Hablábamos hace, ya ni me acuerdo cuánto, lo que Dios nos enseña es que tenemos que aprender a dar palabras que den vida y no palabras que produzcan muerte. ¿Sí? La manera más rápida de cortar la garganta en cuanto a lo que no tiene que salir de ahí es por medio de tener una lengua afilada. Y esto es importante. Dios quiere que esa lengua que tenemos, que Él sabe, si ha leído Santiago, dice que es terrible, tenemos que aprender a que la controle el Señor. Tú y yo no podemos hacerlo, Dios sí lo puede hacer. Y esto va a hacer que aprendas a controlar tus emociones. Entonces, hoy los dejo pensando en esto. Espero que lo que haya hablado el día de hoy tenga sentido para ustedes. No solo eso, que sea práctico, que puedan seguirlo. Y no solo eso, sino que sea algo que pueden realmente ustedes decir, bueno, si la Biblia lo dice y Dios la puso así, quiere decir que es factible. Es cuestión de creerlo. Y cuando digo esto es porque lo vas a practicar. Así que mis amigos, los dejo. Vamos a luchar para que las emociones no nos ganen. Y si estás luchando con emociones en tu vida, cualquiera que sea por años, Dios quiere que seas un ganador en esa parte. ¿Por qué? Porque ganando tú allí glorificarás a Jesucristo y el testimonio tuyo se va a levantar y vas a ver que la gente va a decir, Dios está trabajando en esa persona, cómo ha cambiado esa persona. Y no se trata de la iglesia, se trata del Espíritu Santo que está trabajando en ti y a través de su palabra. Por supuesto, la iglesia juega un papel importantísimo, porque ahí es donde Dios nos lleva para adorarlo corporativamente, y no solo eso, sino también para aprender con otros, compartir mi testimonio con otros, ayudar a otros y que otros me ayuden a mí también. Así que Dios les bendiga a todos, que pasen una feliz noche y una buena semana.
Solamente quiero recordarles, no se les olvide, este próximo sábado a las 5:30, los que viven por acá, tenemos el Capital Kids Club, donde los niños de 5 a 12 años están invitados para venir y tener un bonito tiempo, un bonito momento de enseñanza, de cantos, de juegos, en fin, un rato de familia, un rato también para que amigos de sus niños vengan también, escuchen las buenas nuevas y puedan ver que la vida en Cristo es la mejor. Y el domingo igual, nos reunimos como siempre a las 10 o a las 12, esperando llenar la casa de Dios, no solo con tu presencia, sino también con alguien que traigas para que escuche las buenas nuevas. No solo eso, sino que Dios cambie su vida a través de Cristo y su palabra. Si tienes iglesia, ojalá que vayas. Es importante que apoyes la iglesia donde estás y que también ayudes a tu iglesia, porque Dios nos puso allí por un motivo eterno. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches.